Muy buenos días para todos. Damos inicio a nuestra celebración sagrada hoy 30 de noviembre de 2020 a las 8:31 de la mañana. Hoy se celebra en la iglesia la fiesta del apóstol San Andrés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para que celebremos con dignidad estos santos misterios, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justicia y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, y aquí uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin que alguien que lo proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura: qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio, pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado la fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en
Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa su mensaje, la noche a la noche se le susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón al que llaman Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el lago porque eran pescadores. Y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también, e inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos entre ustedes, seguramente más observadores, cayeron ya en la cuenta que ayer, domingo, no se recitó el Gloria. Y en cambio hoy sí. Y entonces en el tiempo del Adviento hay que comprender que los domingos, con su carácter penitencial y en general todo el Adviento, no traen esta clase de manifestaciones de alegría externa. Sin embargo, la Iglesia siempre se ha reservado las fiestas de los apóstoles como momentos dignos de toda consideración, memorables, porque la Iglesia se sabe a sí misma apostólica, es decir, fundada por Cristo sobre los cimientos de los apóstoles. Él es la roca, pero ellos son como las bases sobre las cuales se edifica la Iglesia apostólica que, como ya lo hemos comentado muchas veces, en el Papa y en los obispos en comunión con el Papa, hoy en día subsiste como la una, santa, católica y apostólica. De tal manera que al celebrar la memoria de los apóstoles, recordamos que la Iglesia es actual, desde el primer momento hasta hoy, precisamente en los apóstoles, en Pedro y los 12 y sus sucesores, hasta el Papa Francisco y los obispos en comunión con él. Dichas estas cosas, ¿cómo no tratar de entender que la radicalidad del seguimiento con que Jesús llama a los primeros corresponde también a los actuales? Pidan ustedes, por favor, que el Papa y que sus obispos sean así como los primeros, capaces de renunciar a todo para dedicarse al reino de Dios y no más, para no tener otras cosas ni otras preocupaciones, para no tener otras agendas, como se dice hoy en día, ni por supuesto ninguna otra preocupación que no sea la de conquistar para todos el reino. Y digo esto en el ambiente de la primera lectura. Hoy
el capítulo 10 de la carta a los Romanos nos viene proclamado de una manera tan extraordinaria, porque en una de sus frases dice que la fe viene del mensaje, es decir, la fe viene de escuchar, la fe viene por el oído, diría literalmente el texto. La fe viene por el oído, es decir, por la predicación. En otra parte, Pablo recuerda que aunque venga de los apóstoles como él, la predicación es algo tan pequeñito y tan pobre, ¿verdad? Son palabras. Y sin embargo, el misterio, como lo revela ahorita el mismo Pablo, capítulo 10, carta a los Romanos, es que aunque sea humilde esta palabra, suscita la fe. La fe viene de esto, de estar escuchando, de recibir en el corazón. Y es como si uno se creyera el mensaje del otro, pero si uno analiza profundamente, uno oye tantas cosas. Y en cambio solo este mensaje, el que tiene por fundamento la palabra de Dios, serena, hace sólida la fe, lo pone a uno en el camino del Señor. Ahora la tragedia es la que dice Pablo allí, con frases que deberíamos leer despacio y con cuidado, entendiendo la filigrana de acciones que vienen descritas allí. Entonces el problema es que nadie ha oído. No, de hecho oyen, pero no quieren escuchar. Y eso es desde antiguo. El problema es que no los mandan, que nadie va donde ellos. No, hay alguien que los ha mandado. ¿Cuál es el problema? Resulta que el enemigo está siempre pendiente de no permitir o de tratar de evitar que prospere en los corazones la semillita del reino. Pero al principio, en los versículos 9 y 10, dice que cuando uno recibe en su corazón la fe, recibe en su corazón a Cristo, entonces experimenta la justificación. Y si proclama con su boca, es decir, si confiesa que Jesús es el Señor, experimenta la salvación. Esa reconciliación que viene de la fe, lo que se llama en el ambiente de Pablo la justificación, es que cuando uno oye la palabra y la acoge, cuando uno entra en el camino de la fe, en lo que entra es realmente en una relación. Y en una relación de tú a tú con Jesús, como lo hace, por ejemplo, esta palabra que escuchamos ahorita, Él siempre es el bueno. Y nunca podremos imaginar que el que entra donde Él y trata de abrazarlo fuera rechazado, ¿verdad? Una actitud de fe pura, cimentada sobre la palabra de Dios, es ya el inicio del camino de la reconciliación perfecta. Por eso la insistencia en que hagan su comunión espiritual, sus actos de contrición, y en que cuando lo puedan hacer, vayan a confesarse, porque el misterio por el cual nuestra reconciliación llega es precisamente este, de la palabra que se recibe y se acoge. Los apóstoles seguirán anunciando en el mundo esto, porque el mundo tiene que conocer el amor infinito de Dios, el mundo tiene que conocer a Cristo, si no, no habrá salvación. Y la salvación es que todo se ordene en el camino del único ideal que vale la pena y que hace que todos nosotros de verdad vivamos como hermanos y podamos construir un mundo mejor. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición. Sabes bien lo que
esfuerzo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros vida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifica mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste para que lo presidieran como pastores, vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, pedimos aquí por los fieles vivos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días,
líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Al recibir los Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Andrés dijo a su hermano Simón: encontramos al Mesías, es decir, a Cristo, y lo llevó a Jesús. Hagan entonces ahora, quienes nos siguen por las redes, su comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que a ejemplo de San Andrés apóstol, llevemos en nuestras vidas la pasión de Cristo y podamos vivir con Él en la gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el día de hoy, dos obispos que están ahora también enfermos, el señor presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina, y nuestro querido vecino de la diócesis de Engativá, Monseñor Francisco Nieto, cumplen aniversarios de sacerdocio. Les quisiera rogar a todos que los encomienden en sus oraciones, principalmente por su salud. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos